Estás escuchando un audio de Mosaic Boston Church. Si deseas ver más recursos, conocer Mosaic Boston y las iglesias de nuestro vecindario o hacer una donación a este ministerio, visite mosaicboston.com. Señor Jesús, te damos gracias por ser nuestro Rey. Te agradecemos que tú, el gran Rey del universo, descendiste con humildad y tomaste carne. Te hiciste carne en la encarnación, naciendo como un bebé, naciendo como un niño. Te damos gracias, Jesús, porque fuiste completamente Dios, completamente hombre, y viviste una vida perfecta, la vida que deberíamos haber vivido. Pero no lo harías debido a nuestra naturaleza rebelde. Y luego fuiste a una cruz, moriste ahí absorbiendo la maldición que merecemos por nuestra rebelión. Y también presentando un sacrificio perfecto en nuestro favor, absorbiendo la ira de Dios que merecíamos y debería de ser derramada sobre nosotros. Gracias, Jesús, que moriste, fuiste sepultado y que resucitaste. Y gracias por el Evangelio, por la gracia y por la fe, por el arrepentimiento, por el poder volver a ti, pedir perdón, aceptar de tu gracia la reconciliación y ser atraídos, hechos en una nueva familia. Una familia donde tú eres Rey y somos redimidos por la sangre de Cristo. Te damos las gracias por todas y cada una de estas cosas. Gracias, Señor, porque moriste por rebeldes para cambiar nuestros corazones. Y cuando te vemos, oh Dios del universo, muriendo por nuestros pecados, Señor, eso toca nuestros corazones. Cuando nos volvemos y nos damos cuenta que hiciste eso por nosotros, para hacernos tuyos, tus hijos, y lo haces para salvarnos de tu propia ira. Gracias. Te pedimos, Señor, que hoy nos recuerdes que tú eres Rey, que puedas decirnos qué hacer y que estamos llamados a aceptar tu sacrificio como Salvador, pero también a seguirte en obediencia, ya que eres nuestro Rey. Jesús, te damos gracias por tu primera venida y anhelamos esa segunda venida. Mientras tanto, permítenos hacer por tu Espíritu Santo las cosas que nos ha llamado a hacer, que es hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oramos todas estas cosas en el santo nombre de Cristo. Amén. Bueno, feliz Adviento. El Adviento. Hoy lo celebramos como todos los años en Mosaic. Y son los 4 domingos previos a el día de Navidad. Lo hacemos todos los años, pero este año se siente mucho más especial. 4 domingos y meditamos en la Navidad. Ahora, ¿por qué? ¿Verdad? Porque la Navidad es increíble y debería ser más larga, obviamente, ¿no? Así que durante el próximo mes os voy a decir a todos feliz Navidad, cada vez que os vea. La razón por la que celebramos el Adviento es porque la Iglesia lo ha celebrado históricamente durante esta temporada. Lo que la Cuaresma es para la Pascua es lo que es el Adviento para la Navidad. La palabra Adviento proviene del latín adventus, que significa venir. Es la venida de Jesucristo, la que es recordando la primera venida de Cristo, y anticipamos asimismo la segunda venida de Cristo. Debemos recordar que Él ha venido y que Él vendrá. En los momentos en lo que es la Santa Comunión, en la Santa Cena, Dios dice, haga esto en memoria de mí. Es un recordatorio para recordar a Cristo. Y hoy veremos en Mateo 1, versículos del 1 al 17, el cual es la genealogía de Jesucristo, estaremos recordando a Jesús y a aquellos que trajeron a Jesús al mundo. Ahora, aquí hay una pregunta importante que todos y cada uno de nosotros debemos hacernos. ¿Cómo te recordarán después de tu muerte? ¿Por qué te van a recordar? Y luego, para aclarar la pregunta, debes preguntarte, ¿quién va a recordarte? ¿Vas a ser recordado por personas o por Dios? Bueno, no muchas personas tienen un impacto tan profundo en la historia del mundo que sean recordadas por generaciones.
Muchos de nosotros ni siquiera hemos sido recordados, ni siquiera seremos recordados dentro de 100 años, ni siquiera nuestra propia familia. No nos van a recordar. Así que, bueno, en mi caso yo tuve que preguntarle a mi abuelo a mi padre, perdón, cuál es el nombre de mi bisabuelo, y era Ilya Vezikov. Ese era mi bisabuelo. Apenas muchos de nosotros seremos recordados por nuestras generaciones, familiares a partir de ahora. ¿Cuántos de nosotros seremos recordados? Esa ni siquiera es una pregunta tan importante porque, sinceramente, estaremos muertos. Nos hemos ido. Nos habremos ido. ¿Y a quién le importa si alguien se acuerda de nosotros? Lo que realmente importa es cómo se acordará Dios de nosotros. ¿Para qué nos recordará Dios? ¿Describirá el impacto de nuestra vida? Aquí, hoy, tenemos una lista de personas, tenemos una genealogía. Es un árbol genealógico de Jesucristo, lo que encontramos aquí. Personas a las que se recuerda por traer a Cristo al mundo. La genealogía parece bastante aburrida. La mayoría de nosotros probablemente nos saltamos esta página de las Escrituras, ¿no? Vale, estos son nombres, pues nada. ¿Qué es lo que pasa después? Me voy al otro lado, ¿no? No muchos de nosotros somos fanáticos de las genealogías o de los árboles genealógicos, a menos que alguna vez hayas realizado una prueba de Ancestry.com o de 23andMe. Y bueno, más de 30 millones de personas en los Estados Unidos lo han hecho, seguro. Así que, felicitaciones. Ahora el FBI y la NSA tienen vuestra información. Perfecto. La genealogía sí, puede ser aburrida. Pero esta genealogía de aquí, la que vamos a ver hoy, es diferente. Es una genealogía importante. Ahora, ¿por qué? Porque esta es una genealogía, la genealogía de un rey prometido. Aquí tenemos su linaje, que tiene el derecho legal y real al trono. Obviamente esta genealogía es verdadera, no está fabricada, porque nadie fabricaría una genealogía como esta, obviamente. Si presentara un Mesías, un rey al mundo, no incluiría a alguna de las personas más escandalosas. Eso crearía un poco de un árbol genealógico bastante travieso y loco, ¿no? En este árbol genealógico, ¿adivina qué? Tenemos a adúlteros y tenemos a asesinos. Tenemos ejemplos de incestos y de prostitución. Y curiosamente, para la genealogía judía tenemos 5 mujeres, 3 o 4 de ellas eran gentiles. Entonces esta es en realidad una historia de los antepasados de Jesús que eran pecadores. Es una familia, pero es una familia disfuncional. De hecho, es una buena noticia para nosotros porque muchos de nosotros venimos de familias mucho menos que perfectas. La buena noticia es que Jesús proviene de una familia disfuncional, redime a esta familia y nos ofrece un lugar a nosotros en esta familia redimida. Y Él nos da la bienvenida. En el día de hoy estamos en Mateo 1, versículos del 1 al 17, las palabras del Señor dadas a su pueblo después de 400 años de silencio. Mirarías el texto conmigo. Mateo 1, versículos del 1 al 17. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares engendró a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, y Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Y Obed engendró a Sinaí. Isaí engendró al rey David. Y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, y Josafat a Joram, y Joram a Uzías. Uzías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías.
Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Desde David hasta la deportación de Babilonia son 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Esta es la lectura de la palabra santa e infalible y autoritaria de Dios. Que Dios escriba estas verdades eternas en nuestros corazones. 6 clases de hebreo produjeron todo esto, ¿vale? Alabado sea el Señor. La teología del Adviento, 3 puntos que vamos a cubrir el día de hoy. Punto número 1. Vas a morir. Punto número 2. Eres un pecador. Y punto número 3. Necesitas un Salvador. Hoy es un mensaje alegre y de feliz Navidad, pero comenzamos con la muerte. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué morir? Porque morirás, obviamente. Esta es una lista que acabamos de leer de personas muertas. Así es como comienza el Nuevo Testamento. Todos vamos a morir. Todas estas personas vivieron poco tiempo y murieron. No importan cuántas verduras coman y cuán orgánicas sean, no importa cuánto ejercicio se haga o lo que sea, no importa qué tan pura sea tu agua, no importa cuántas precauciones tomen. Vamos a morir, a fin de cuentas. Las estadísticas recientes dicen que mueren 10 de cada 10 personas. Anda, todos morimos. Los filósofos antiguos tuvieron esta idea llamada memento mori, para recordarse a sí mismos que necesito recordar que vamos a morir. Es inevitable, somos mortales. Es bueno y saludable meditar sobre este hecho. Vivimos en una cultura que es muy adversa a la muerte, adversa a hablar de la muerte. Pero es bueno pensar en ello. Es bueno visitar los cementerios. Es bueno visitar las tumbas de tus seres queridos o amigos que han fallecido. El escritor cristiano del siglo II, Tertuliano, escribe que los antiguos generales romanos que regresaban de la victoria mientras se dirigían a la ciudad tenían un sirviente parado detrás de ellos, sosteniendo la corona sobre su cabeza y susurrando «Respice post te, hominem te memento». Cuida de ti y recuerda que eres solo un hombre. Cuida el tiempo que pasas. Recuerda que eres mortal. La vida es corta y pronto terminará. Morirás y moriré. Pero no estamos destinados a morir. Por eso tenemos este problema. Nos cuesta mucho aceptar esta realidad. Es natural, pero no lo es, porque tenemos un alma eterna. La pregunta más importante que tenemos ante todos nosotros todos los días es: ¿dónde estará mi alma eterna? ¿Dónde estaré yo, el yo real, mi esencia? ¿Dónde va a pasar la eternidad? Estamos condicionados a estar siempre preparados para la próxima temporada. Vemos eso con los deportes, vemos eso con la educación, vemos eso con las carreras. ¿Cuál es la próxima temporada? Es lo que nos preguntamos. Vemos eso con la jubilación. ¿Qué pasa con la temporada más importante que se avecina? Y esa es la eternidad. Vas a morir. ¿Por qué mueres? La respuesta es porque eres un pecador. Y ese es el punto número 2. ¿Por qué vas a morir? Por tu pecado. Todos estamos infectados con el pecado. La tasa de mortalidad por infección del pecado es de, adivina, 100%. El pecado entró en el mundo y por un hombre la muerte por el pecado.
Ahora, ¿qué es el pecado? Hablamos del pecado a menudo en la iglesia. Hablamos de ello a menudo en grupos comunitarios. Está en las Escrituras, por todas partes. Ahora, ¿qué es? Se trata de no hacer lo que Dios quiere, pero sí hacer lo que Dios prohíbe. Se trata de no hacer lo que se supone que debes de hacer y el hacer lo que no debes de hacer. Ahora, ¿quién define eso? Dios lo define. Esto no es definido por personas ni por el gobierno, es definido por Dios en su ley, en sus mandamientos. Es una rebelión contra Dios deshacerse de sus mandamientos, decir que sus mandamientos no importan. Es como decir, Dios, tengo mis propias reglas. Tú no me puedes decir qué tengo que hacer. Mi vida es mía. ¿Adivina qué? ¿Qué es lo que ocurre? Dios creó todo. Él te creó a ti. Cada latido de tu corazón en este instante es un regalo de Dios. Cada aliento es un regalo de Dios. Tú, tu cuerpo, tu esencia, tu alma, todo en ti es un regalo. No te perteneces, no eres tuyo. Dios creó todo, por eso es soberano de todo. Él puede hacer las reglas, Él decide lo que permite y lo que prohíbe. Hay líneas que no se deben cruzar. Recuerdo que cuando era más joven siempre tenía que saber por qué Dios decía algo. ¿Por qué es esto bueno y esto es malo? ¿Por qué? Vamos a ver, ¿no? Siempre tenía que tener sentido para mí, ¿no? Y si no tenía sentido para mí, entonces no tenía por qué seguirlo. No lo hacía. Ahora, si tú haces esto, lo que tú estás haciendo es convertir tu propia mente en Dios sobre el Dios verdadero. Es la misma rebelión que Adán y Eva tuvieron contra Dios. Es decir, no tiene sentido para mí que podamos comer de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Es una fruta prohibida, pero a ver, es solo una manzana, ¿no? Ni siquiera es una manzana, era una fruta, no sé, una granada, quién sabe, no se sabe si era eso, pero ellos estaban como, esto no tiene sentido para nosotros, así que no tenemos que obedecer. ¡Hala! Y si miras el Antiguo Testamento, hay leyes ceremoniales sobre la dieta también. No tenemos que hacer todo esto porque Jesús cumplió todo esto, obviamente, pero creo que Dios arrojó algunas cosas al azar solo para ver si la gente se sometía. No comas camarones, no quiero que comas macarones, eso es. Pero ¿por qué no? ¿No? Simplemente no quiero que lo hagas. ¿Dios llega a ser el Dios en tu vida incluso cuando no tiene sentido para ti? Hazte esa pregunta. Porque te diré algo. Nuestros deseos controlan nuestro sentido. Nuestros deseos controlan nuestras mentes. Es por eso que compraste todas las cosas que compraste en Black Friday que no necesitabas, ¿verdad? Quiero esta cosa, eso es lo que quiero, eso es mío, todo para mí, para mí, para mí, para mí. Dios puede hacer lo que quiera. Eso es lo primero que necesitamos recordar. Y si no te gusta esta idea, te estoy exponiendo tu propio pecado, tu propia rebelión. Estás diciendo, no me gusta. Permitidme el ejemplo. Dios pudo haber dicho, no comerás helado. ¡Hala, sin helado! Y luego tú estás como, ok, está bien. Pues nada de helado prematrimonial, nada de helado antes de casarte. Empiezas a definir con quién tienes helado, definiendo qué es el matrimonio. Es entre un hombre y una mujer para toda la vida. Antes de eso, fuera de eso, nada de helado. Nada de helado solo. No hay helado viendo a la gente comer helado. No helados con animales, no helados con niños. Y una vez que te casas con una persona del sexo opuesto, haces un compromiso de pacto. En realidad se te ordena incluso que tomes helado. Tendrás mucho helado. Si ayunas de helado, asegúrate de no ayunar por mucho tiempo. Eso también está en la Biblia. Es broma. No te tomes esto en serio. Pero el tema es, ¿puede Dios decirte cómo vivir tu vida? En términos de los deseos más fuertes, ¿Dios puede ordenar tus deseos? Eso me lleva a un punto muy importante ahora. El pecado no es solo lo que haces y lo que no haces. El pecado es mucho más profundo que eso. El pecado es más profundo que acciones o que el comportamiento. Porque hacemos lo que amamos y nuestros deseos controlan nuestras acciones. El pecado es colocarse en primera instancia por encima
de Dios. El pecado está diciendo yo soy Dios, por lo tanto haré lo que yo quiera hacer. Eso fue exactamente lo que hizo Satanás. Las Escrituras enseñan que Dios es amor, que esa es su esencia y por lo tanto, cuando Dios nos da su ley, la ley fluye de su amor. Entonces, en realidad, la ley de Dios es la definición de Dios de cómo amar. El primer mandamiento es, sobre toda cosa, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Solo entonces estarás satisfecho. Y cuando amas a Dios así, Él llena tu corazón de puro gozo. Él llena tu corazón con su presencia, su plenitud, y el pecado es cualquier sentimiento, pensamiento y palabra y acción que fluye de un corazón que no ama a Dios como debería. Ahora, ¿cuál es el castigo del pecado? Hay un castigo. La pena del pecado son las consecuencias del propio pecado, la profunda insatisfacción y daño que nos traemos a nosotros mismos y a los demás. Pero en última instancia, el castigo por el pecado es el juicio de Dios, la condenación eterna. La Escritura habla de la ira de Dios. Cada persona en esta lista, cada nombre que acabamos de leer, todos tienen algo en común. Y es que eran pecadores. En algún momento de la vida de estas personas en esta genealogía, amaron algo más que a Dios mismo. Algo notoriamente malo. Tratan de usurpar el trono de Dios. Ya sea que esas personas fueran relativamente buenas o notoriamente malas, todos eran pecadores que necesitaban un Salvador. Todos somos pecadores, todos somos iguales así. Todos transgredimos la ley de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo necesita a un Salvador. Incluso la piadosa Virgen María necesitaba a un Salvador. Sí, ella necesitaba un Salvador. ¿Y cuántos más necesitamos a un Salvador? Lucas 1, versículos 46 al 47, María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Miró a Jesús, a un niño, para decir, tú eres mi Salvador. Continuó diciendo en Lucas que a través del que estaba en su vientre, Dios se ha acordado de su misericordia para con Abraham y sus descendientes. Al mirar en su vientre. Todos necesitamos misericordia. Las buenas personas no necesitan misericordia, pero adivina qué, nadie es bueno. Ninguno de nosotros, solo Jesucristo. Y este es el punto 3, y es que necesitas a un Salvador. Mateo 1:1 empieza diciendo que el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El versículo 1 es el más importante aquí. Y el versículo 17 es el segundo más importante. Son como sujetalibros de todo lo que sucede en medio, ¿vale? La palabra para la genealogía en griego también puede traducirse Génesis. En griego se dice Biblios Geneseos. Es la misma palabra para traducir Génesis del hebreo al griego en la Septuaginta. Así que Mateo está jugando deliberadamente con las palabras aquí. Está comparando Génesis 1:1 al comienzo de la historia con la historia de Jesús. Usa la misma frase. La misma frase que se usa en Génesis 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán, cuando Dios creó al hombre y lo hizo a la semejanza de Dios. Las generaciones, así y todo esto, al principio. Dios habló todo la creación con su palabra, en el nuevo comienzo, esto es lo que dice Mateo aquí. En el nuevo comienzo, en la nueva Génesis, Dios envía su palabra para redimir esta creación. Es un nuevo comienzo de la última obra de Dios de redimir una creación quebrantada, de una obra definitiva para redimir una creación magullada y quejumbrosa. Es una nueva Génesis, es un nuevo comienzo, es un nuevo Adán y una nueva cabeza de la humanidad. Dios creó a Adán a semejanza de Dios y luego viene Dios mismo encarnándose a semejanza del hombre. Ahora, ¿cuál es la diferencia?
En 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 se nos dice esto. Así también está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, un espíritu que da vida. El primer hombre, Adán, se rebeló. Pero el segundo Adán obedeció a Dios en todo, Jesucristo, viviendo una vida perfecta. Ahora, ¿por qué? Para que pueda darnos este espíritu vivificante para transformarnos de adentro hacia afuera, para tomar nuestros corazones de piedra, entumecidos e insensibilizados por la perversión del pecado, por el orgullo, y Jesús viene y reina en la tierra, principalmente ahora a través de nuestros corazones. Es lo que hace que el nuevo Adán sea mucho más poderoso. Él es el espíritu vivificante. En Mateo 1.1 dice el libro de la genealogía de Jesús. Jesús, que es Yeshua, que significa Jehová es salvación. Yahweh, Dios es salvación. Ese es su nombre, ¿no? Eso se destacó en la narración del nacimiento cuando el ángel instruyó a José y a María. Mateo 1.21 dice que dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el propósito de la venida de Jesús. Jesús vino no solo para morar, para mejorar un poco nuestras vidas, o traernos un poquillo de alegría, ¿no? O consultarnos estar ahí cuando lo necesitemos, ¿no? O proporcionarnos como una terapia, o cuando necesitamos un oído abierto. Bueno, hoy necesitamos hablar con alguien, pues Jesús está ahí. O no. Jesús vino para salvarnos. 1 Timoteo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Mateo 1.1, volviendo una vez más, dice que es el libro de la genealogía de Jesucristo. Ahora, ¿qué quiere decir aquí Jesucristo? Cristo. ¿Era Jesucristo? ¿Cristo es el apellido de Jesús? No lo entiendo. Mucha gente decía, sí, él se llamaba María Cristo y José Cristo, se casaron y luego está Jesucristo. ¡Hala! Ya está. No, eso no es lo que significa. Cristo, la palabra Cristo o el nombre Cristo significa el ungido que fue prometido en el Antiguo Testamento. Los profetas, reyes y sacerdotes del Antiguo Testamento fueron ungidos. Lo importante aquí es que hay dos genealogías como esta en el Nuevo Testamento. En Mateo 1 y luego en Lucas, que tiene que es mucho más largo, ¿no? Lucas lo remonta hasta el mismo Adán, fíjate, porque está escribiendo para una audiencia gentil y una audiencia griega, ¿no? Ahora Mateo ubica a Jesús firmemente en la historia de la relación de Dios con el pueblo de Israel, porque le está escribiendo a un pueblo hebreo, a un pueblo judío. Ahora el punto es que quiere mostrar aquí, Mateo, que Jesús es el cumplimiento de cada promesa que Dios le dio al pueblo de Israel. Jesús es el Cristo, es el Mesías, y aquí se enfatiza nuevamente en los versículos 16 y 17. Jesús es la culminación de la obra redentora de Dios. Todo lo que vino antes de Jesús alcanza su clímax, su pináculo, su perfección en Jesucristo. Él es el profeta supremo. Hubo profetas en el Antiguo Testamento, el mayor de los cuales fue Moisés. Pero Moisés dijo, Dios va a enviar un legislador más grande que yo, porque no puedo producir obediencia. Puedo decirte lo que está bien y lo que está mal, pero Moisés no pudo producirlo de adentro afuera. Habrá un profeta más grande que transformará los corazones. Deuteronomio 18:15, un profeta en medio de ti, aquí está hablando Moisés, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirés. Es un profeta más grande que el mismo Moisés. También es un rey más grande que cualquier otro rey.
y un rey ante quien se doblará toda rodilla. Pero también es un sacerdote más grande que no ofrece sangre de toros ni de cabras, sino que ofrece su propia sangre en la cruz del Calvario. Entonces este es el libro de la genealogía de Jesucristo. Y luego continúa diciendo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, ¿por qué se destacan estas dos personas, David y Abraham, aquí, cuando se van a mencionar más tarde? La razón es que Dios les dio promesas muy particulares sobre la llegada del Mesías, tanto a Abraham como a David. Dios le prometió a Abraham en Génesis 12, versículos del 1 al 3, lo siguiente. Dice la palabra de Dios así: y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En otras palabras, de ti, Abraham, voy a enviar un descendiente que ofrecerá bendición para todos. En Génesis 22, aquí es donde Abraham trae a su hijo Isaac en sacrificio, porque Dios estaba probando si Abraham si Abraham teme a Dios y ama a Dios. Abraham estaba obedeciendo aquí a Dios, y luego un ángel lo detiene y dice, para, quieto. Y Dios en ese momento envía la promesa nuevamente, ¿no? Provee de un sacrificio. El ángel dice en Génesis 22, 15, y el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, porque has hecho esto y no has retenido tu hijo, tu único hijo, y de cierto te bendeciré, y ciertamente multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu descendencia singular serán benditas las naciones de la tierra, porque has escuchado mi voz. San Pablo, el gran teólogo que era inspirado por el Espíritu Santo, señala este texto en Gálatas 3:16 y dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a la descendencia, refiriéndose a muchos, ¿no? Sino a uno, a tu descendencia, que es Cristo. Dios prometió a Abraham, enviaré un Mesías que salvará a todos aquellos que se vuelvan del pecado hacia él, y él vendrá de ti. Dios le hizo esta promesa a Abraham. Increíble. Pero también le prometió al rey David que de su trono vendría un descendiente que gobernará para siempre. El Salmo 132, versículo 11. El Señor le juró a David un juramento seguro del que no se volverá atrás. A uno de tus hijos de tu cuerpo lo pondré en tu trono. Segunda de Samuel 7, del 12 a la primera parte del versículo 14, dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Para siempre. A ver, piensa aquí. David murió, y Salomón también murió, el hijo de David. Y todos y cada uno de los reyes posteriores a ellos murieron. ¿Cómo puede este descendiente gobernar para siempre? Estamos hablando aquí de un descendiente que vence la muerte. La promesa se amplía aquí en Isaías 9, versículos 6 al 7. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus ojos, y se le llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto.
Entonces Abraham representa aquí que Jesucristo es parte del pueblo de Israel. Y David representa aquí la esperanza del reino futuro. La línea aquí de Abraham coloca a Jesús en la nación. La línea de David aquí lo coloca en el trono. Ahora, ¿por qué todo esto es importante? Porque durante siglos en el Antiguo Testamento, muchos siglos, el pueblo judío esperaba y esperaba y anhelaba y anhelaba. Dios, ¿cuándo vas a cumplir tus promesas? Y luego hubieron 400 años de silencio. Y luego ellos, Dios, ¿por qué eres tan lento en cumplir tus promesas? Y Jesús finalmente viene y Él es el cumplimiento de cada esperanza de Israel de restaurar su reino. En última instancia, Jesús es la culminación de todas nuestras esperanzas. Es importante también notar que Jesús era judío. A mi hija Elizabeth le dije, ¿tú sabías que Jesús era judío? No tenía, y claro, Jesús, mi hija dice, vaya, no tenía ni idea, yo pensé que Jesús era cristiano. Y Jesús, bueno, Jesús era judío, es importante saberlo, ¿no? El Antiguo Testamento fue muy importante, ¿no? Su linaje proviene de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, a través de una línea real, y luego viene David, ¿no? No sé si has estudiado este capítulo, ¿no? Pero por eso el número 14 aquí, que se repite las 14 generaciones, son muy importantes, ¿no? Ahora, ¿por qué hace esto, no? Nos da 3 partes, ¿no? Que habla de estas 3 divisiones, que habla de 14 generaciones, ¿vale? Ahora, ¿por qué hace esto? ¿No? Y si miras a la historia, está omitiendo a 4 reyes que fueron maldecidos en el Antiguo Testamento de la segunda parte, ¿no? Pero Mateo presenta esta sesión, digamos, porque el número 14 resalta el valor numérico de David. En hebreo, originalmente no tenían puntos vocales, y cada consonante tenía un valor numérico. Esto es algo muy interesante, ¿no? Pero la D es el número 4, la W es el 6, y D proviene de David, ¿no? DW, y luego otra vez la D. 4, 6, 4. Son 14, ¿vale? Ahora, esto es para mostrarnos, para resaltar el hecho de que Jesús no es un salvador. Es un salvador que es un rey. Esto es muy crucial. Mucha gente quiere que Jesús sea mi salvador, que me salve de los pecados para que me pueda volver a pecar. Y luego sigues diciendo, está bien, me ensucia un poquito con el pecado, está bien, pero bueno, sálvame. Ay, vaya, me ensucia de nuevo. Ay, hay que ver, sálvame de nuevo. Jesús también aquí es el rey que nos dice qué hacer. No tenemos que aprovechar de gracia. La razón por la que Él nos ofrece la salvación es porque no hicimos lo que Él dijo que que teníamos que hacer al principio. Así que te voy a salvar de esta condenación, pero también pero también quiero que te arrepientas y que te vuelvas a mí. Y entiendo esto. Es difícil, yo lucho. Yo necesito mucha gracia, de verdad. Pero lo hago. Anhelo seguir a nuestro Rey. Jesús es Rey. Jesús es el Hijo de David que es Rey. Él es poderoso, Rey guerrero que ha venido para derrotar a nuestros últimos y definitivos opresores. En el primer siglo, si lees los evangelios, los judíos del primer siglo que conocían el Antiguo Testamento no podían creer que Jesús era el Mesías. Esperaban un rey político, un gran rey que viniera en un caballo semental y destruyera el imperio romano. Y sin embargo, este rey viene como un siervo sufriente, como dice Isaías 53, ¿no? No pudieron reconciliar Isaías 9 y las promesas de este rey donde el gobierno descansará sobre sus hombros, como Isaías 53. Jesús era rey, pero no el rey que tenían. Aquí estaban esperando ellos a este momento. Jesús está aquí ante Pilato, ¿no? También, ¿no? Tiempos más tarde, ¿no? Y Pilato le pregunta, ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús, ¿qué le dice? Eso es lo que tú dices.
Los soldados burlones se burlaron de Cristo cuando estaba en la cruz. ¡Salve, Rey de los judíos! Y luego las palabras clavadas en la parte superior de la cruz: este es Jesús, el Rey de los judíos. La única forma en que Jesús, el poderoso Rey guerrero, podría venir y ofrecernos la salvación definitiva para siempre es derrotando a nuestros enemigos definitivos. Y nuestros enemigos finales no son políticos. Nuestros enemigos finales son el pecado, Satanás y la muerte. Y Jesucristo viene, el Rey del universo, y la gente lo crucifica. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué pasa en la cruz de Jesucristo? Jesucristo no es un rabino judío ejecutado con un dolor insoportable, sufriendo la pena capital por parte del Imperio Romano para ser humillado. Eso no es lo que está pasando. Jesús es Dios y permitió que esto sucediera. ¿Por qué permitió Dios que sucediera esto? ¿Por qué Dios el Padre permitió que Dios el Hijo muriera en la cruz? ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba en ese momento pagando el castigo por nuestro pecado. Él estaba soportando el peso de nuestra condenación. La ira de Dios se derrama sobre él. Y por eso dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios en ese instante se aparta de Cristo. Dios el Padre se aparta de él. Porque Dios es santo y Cristo en ese momento se convirtió en nuestro pecado y murió y fue sepultado. Pero luego al tercer día, como prueba de que el sacrificio fue aceptado, Dios prometió desde el principio que la simiente de la mujer vendría aplastando la cabeza de la serpiente en Génesis. La promesa se extendió a Abraham de que a través de su descendencia todas las naciones serían bendecidas, y luego repite eso a Isaac, a Jacob y a Judá, y la promesa luego se extiende al rey David de que uno de sus descendientes sería puesto en el trono para siempre. Y la promesa luego se expande nuevamente a Isaías para incluir que vendría a través de un nacimiento virginal. Y luego la promesa ampliada por Miqueas para describir el lugar de ese nacimiento, que es Belén. Dios guardó su palabra al 100%. Y ese es el punto de Mateo número 1. Mateo capítulo 1. Dios guardó su palabra. Envió a su Mesías prometido desde hace mucho tiempo en la simiente de la mujer, la simiente de Abraham y la simiente de David. ¿Por qué son nuevas noticias? Es una buena noticia porque somos pecadores. Y finalmente, un Salvador ha venido ofreciéndonos una gracia abrumadora. Vemos que la gracia que se le ha dado a todas las personas en esta lista, ¿vale? De los versículos 2 al 6, no os voy a golpear con todos los nombres, pero hay que marcar dos cosas aquí, ¿no? Dios derrama su afecto sobre estas personas a través de la elección. Dios elige a estas personas. No por nada en sí mismos. Si miras a Abraham era un gran tipo, mayormente, ¿no? Pero también fue un cobarde un par de veces. Va a la tierra de los filisteos y tiene miedo. Y al parecer su hermosa era como muy guapa y temían que lo mataran y pues dice, bueno, vengo, pues mira, aquí tenéis a mi esposa, casaos con ella. ¿Cómo? Entonces él dijo, cariño, que tenemos los anillos de boda, vamos a decir que eres mi hermana. ¡Oh, qué terrible, qué terrible! Hermano, si estás ahí, al 100%. Pelea bien, tú no puedes hacer esto, ¿no? Pero ahora, decimos eso a Abraham. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es que no lo hace una vez, lo hace dos. Por cierto, no puedo creer que Sara lo perdonara, vaya, tengo que decirlo, ¿vale? Sara debe haber sido genial, pero que lo perdonara y que luego lo vuelva a hacer. Abraham era un mentiroso. Ahora su hijo Isaac, adivina qué, hace lo mismo.
va a esta tierra, aparentemente su esposa es muy guapa también, e hizo exactamente lo mismo. Cariño, vamos a decirle que eres mi hermana. Era un mentiroso. Y luego tienen a un niño, Jacob, que también es un mentiroso, que miente a su padre de que, mira, soy Esaú, el primogénito. Mentiroso, es un pecador. Judá, vamos a meternos en este tipo. Bien, entremos en este tipo. Judá estaba conectado con Tamar. Y aquí hay 4 mujeres, ¿no? Repasemos todas estas cosas, ¿no? Esta parte, ¿no? Tamar, Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Estas son las mujeres que aparecen, ¿no? Sabemos que los 3 primeros son definitivamente gentiles, Tamar, Rabat y Ruth. Ahora Betsabé estaba casada con un hitita que también era gentil. Quizás, al menos por matrimonio, también era ella gentil. Entonces la historia de Judá y Tamar es una de las historias más escandalosas de todas las escrituras y está ahí porque sucedió. Esto es Génesis 38. Judá tuvo 3 hijos con una mujer cananea. El primero se casa con Tamar, que también es cananea. El primer hijo heredero era tan malo que Dios lo mata, pero según la tradición de la Torá, si había hermanos y uno de sus hermanos moría, tenías que casarte con su esposa para continuar con su herencia, ¿vale? Con su apellido, vamos a decirlo así. Así que se suponía que el segundo hijo se casaría con Tamar y concebiría un heredero para su hermano, pero elude su responsabilidad. Estaba bien durmiendo con Tamar, pero no casándose con ella. Solo quería usarla en vez de servirla. No cumplió con su responsabilidad, así que también Dios lo mata. Judá le prometió a Tamar que el tercer hijo crecería y se casaría con ella. Olvidó e ignoró la promesa. Pero Tamar aquí también hace eso. Lo olvidó, ignora esa promesa y Tamar se enoja. Se disfraza y de prostituta lo hace. Y luego se acuesta con Judá, su suegro. Queda embarazada y Judá, en uno de los actos de hipocresía más atroces de las escrituras, dice, ella pecó, tenemos que castigarla, etcétera, etcétera. Pero ella dice, oye, por cierto, sorpresa, hagamos la prueba de paternidad. Vaya, tú eres el papá y encima el abuelo. Lo cual es muy sórdido, o sea, es como... es imposible explicar todas estas cosas. Esto está en la Biblia. Y este es uno de los antepasados de Cristo. Luego tenemos a Rahab, que era una prostituta, y se distingue por la fe y se convierte. Luego tenemos a Ruth, que es moabita, y los moabitas eran personas que descendieron del incesto de Lot con sus hijas. Y luego tenemos a Betsabé, que peca con el rey David. Pero esos ni siquiera son los peores pecadores. Los peores pecadores fueron Judá y luego el rey supremo, el rey David, que es un asesino, un adúltero, hizo muchas otras cosas también. ¿Por qué Mateo escribe todas estas cosas al pueblo judío? ¿Por qué? ¿Por qué incluir estos puntos dolorosos de la genealogía de Cristo, de su historia, aquí? De la genealogía judía, para humillar a un pueblo orgulloso. Judío, ¿crees que eres genial? ¿Crees que eres descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob? Necesitas gracia. Nadie, ni siquiera el más grande, no necesita de la gracia de Jesucristo. Ni siquiera el más grande no necesita de la gracia de Jesucristo. Nadie, ni siquiera el peor, puede dejar de recibir la gracia de Jesucristo. Todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro gracias a Jesucristo. Jesucristo viene para redimir. Una de las grandes lecciones que podemos extraer de toda esta historia es que Dios es tan bueno que puede tomar nuestro mayor mal y redimirlo y usarlo para bien. Por cierto, aquí lo más sórdido en esta genealogía es todo pecado sexual. ¿Por qué? Porque es uno de los ídolos más grandes de todas nuestras vidas. No es solo hoy, siempre ha sido así. Es por eso que está en la historia de Jesucristo. Entonces, ¿has cometido pecado? ¿Qué tipo de pecado?
Seamos específicos. ¿Has cometido pecado sexual prematrimonial, fornicación, adulterio? ¿Has tenido hijos fuera del matrimonio? Todas estas cosas son pecados. Adicción a la pornografía. Todos son pecados que toman control de tu corazón y expulsan a Dios de ahí. Estas personas aquí son pecadores, pero dan testimonio de la gracia de Dios. Amigo y amiga, cuando te vuelves a Dios, te arrepientes del pecado y clamas a Dios, Señor, tú eres Dios, guíame por caminos de justicia, Dios te perdona y te trae a su familia. Gálatas 3, 28 al 29 dice, no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois ahora uno en Cristo. Y si eres de Cristo, entonces eres descendencia de Abraham, herederos según la promesa. La otra cosa que quiero señalar aquí de Mateo 1 es el versículo 16. El patrón que se ha seguido aquí continuamente es esta persona es descendiente de o es padre de tal persona y esta persona es de esta otra persona. Ahora, ¿por qué todo esto es importante? Bueno, porque los padres son importantes. Vivimos en una cultura que empuja contra esto, ¿vale? Como tenemos que deshacernos del patriarcado. No. Los padres son importantes. Los padres son cruciales para el desarrollo de los niños, pero también para su vida espiritual. Si eres padre, bueno, estás llamado a discipular a tu hijo, a criarlo en la fe. Los padres son cruciales para estar presentes. Deben bendecir a sus hijos con sus palabras, en verdad, y también deben de hablar y mostrar un camino de verdad. Versículo 1, vemos aquí Jacob, padre de José, esposa de María, de quien nació Jesús, que fue llamado el Cristo, ¿no? Es lo que vemos aquí al final, ¿no? Así que ahora no estamos hablando de José, estamos hablando de María, quien es femenina, ¿vale? Mujer, ¿vale? La griega. Entonces, José no es el padre físico de Jesucristo. Ahora, eso es muy importante. ¿Por qué? Bueno, si Jesús hubiera sido el descendiente físico de José, entonces la maldición sobre Jeconías lo habría excluido del trono de David. Jeremías 22:30 dice así, dice el Señor, escribe a este hombre como sin hijos, un hombre que no tendrá éxito en sus días, porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse en el trono de David y gobernar contra Judá. Así que solo por el nacimiento virginal Jesús escapa de las consecuencias de esta maldición. Entonces Jesús no desciende físicamente de Jeconías, pero sigue siendo el heredero legal. En esto ves la soberanía dominante perfecta de Dios. Él toma la maldición y la circunnavega. Anula la maldición y la convierte en bendición, tal y como hizo con la cruz de Jesucristo. Cristo en la cruz. La cruz en el Antiguo Testamento se la llama un árbol, ¿no? Dice maldito que cuelga, que está en el árbol, ¿no? En el madero, ¿no? También, ¿no? Es la palabra que encontramos. Aquí tenemos el árbol genealógico de Jesucristo. Y Jesús vino a morir en un árbol, un madero, ¿vale? Un árbol. Pero llevando nuestra maldición, y esta maldición es cambiada. Dios convierte la última maldición, la maldición definitiva, en una bendición. Y es una bendición para nosotros porque Él se hizo pecado por nosotros, para que pudiéramos llegar a ser su justicia. En el mayor momento de desesperación, cuando todo parece perdido, el Hijo de Dios muere. Él muere para volver de entre los muertos, para darnos la mayor bendición que existe. ¿De qué se tratan estos números en Mateo 1:17? De modo que todas las generaciones, desde Abraham hasta David son 14, de David hasta la deportación de Babilonia son 14 generaciones y desde la deportación hasta Cristo son 14. ¿Qué significa esto? El primer grupo de 14 está dividido en dos partes que son dos grupos de 7. Los siguientes 14 son
otros 2, 7, ¿vale? Entonces ya tenemos 4 grupos, ¿vale? 4 grupos de 7. Y los siguientes son otros 7 grupos más. Entonces ya tenemos 6 grupos de 7. Y luego Jesucristo viene como el séptimo 7, ¿vale? Ahora esto es para mostrarnos que Jesucristo es el sábado definitivo. Dios tomó un reposo en el séptimo día. Se supone que cada 7 años la tierra de Israel descansa de su estilo de vida para reponer sus nutrientes, ¿vale? El año del jubileo era cada 49 años. El séptimo año. ¿Qué sucede en el año del jubileo? Todas las deudas están perdonadas, todos los esclavos son liberados. Jesucristo es el nuevo séptimo 7. Entonces podemos encontrar nuestro descanso, satisfacción y nuestra bendición en Él. Él es el año de jubileo. Podemos descansar en el hecho de que Jesús nos redime. Éramos esclavos del pecado y Él paga nuestras deudas. Y podemos encontrar ahora en Él profunda satisfacción de nuestra alma. Mateo 11, versículos del 28 al 30, las palabras de Cristo dice: venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. La única cosa por la que estas personas son conocidas, además del pecado, la razón por la que están incluidas en este texto son recordadas por traer a Jesucristo al Rey, nos ha dado órdenes de marcha, y las órdenes de marcha, antes de que Cristo ascienda del cielo, después de su resurrección, las da en Mateo 28. Versículos del 18 al 20. Acercándose Jesús les habla a sus discípulos, ¿no? Diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristianos, no olvidemos nuestras órdenes. No olvidemos quién es el Rey: Jesús. Y además, si no eres cristiano, si no formas parte de la familia de Dios, o simplemente no estás seguro sobre ello, Jesús te da la bienvenida a su familia. Él vino de esta familia sórdida y disfuncional para redimirla. Y luego nos ofrece esta redención. Conoce a estas personas por su nombre como nos conoce a nosotros por nuestro nombre. Estas personas de la lista, ¿no? Es una lista de personas imperfectas que han pecado, que se rebelaron contra Dios, que han sido entonces redimidas por la obra de Jesucristo en la cruz. Así que no importa lo que hayas hecho, no importa cuál sea tu historia familiar, lo que importa es que vengas a Jesús, que te unas a su familia. Pero la única manera que tienes para hacer esto es arrepintiéndote de tu pecado y poniendo la fe, confiando en Cristo y diciendo: Señor, perdóname, he pecado contra ti, soy un pecador por naturaleza y por elección. Por favor, dame de tu gracia, dame de tu perdón, quiero seguirte, y dame al Espíritu Santo. Simplemente pídelo y Él te lo da. Y después de que conozcas al Señor, vive una vida siguiendo al Rey. Toma tu cruz y síguelo. ¿Lo haremos a la perfección? Por supuesto que no. Todavía somos pecadores. Todavía necesitamos a Jesús. Alabado sea el Señor. Oremos: Jesús, te damos gracias por tu primer adviento. Te agradecemos por tu primera venida. Cuando oramos a ti en estos momentos, oramos también pensando en la segunda venida. Pero hasta que estemos en ese momento, hasta que pasemos esta vida a la siguiente, Señor, danos el poder en tu Espíritu Santo para seguirte a diario, seguirte tan fielmente como tú nos mandas. Y cuando somos infieles, tú sigues siendo fiel
y te damos las gracias por ello, pero danos de tu gracia y levántanos y ayúdanos a continuar y guíanos por los caminos de justicia. Señor, continúa bendiciéndonos a cada uno de nosotros y bendiciendo esta increíble temporada de Adviento. Gracias por todo esto. Gracias por el Evangelio y gracias por Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.